invito a abrir sus Biblias en esta mañana, en Romanos capítulo 3. Estamos retomando Romanos, esta serie de predicaciones expositivas secuenciales sobre la carta de los Romanos, a la cual esta serie le hemos denominado la centralidad en el Evangelio. Si usted ve ahí los links de los videos de YouTube, así se llama esta serie, porque el Evangelio es la parte medular de la vida cristiana. Desde el Evangelio debe ser interpretada toda realidad, fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, nuestra propia vida. Todas las respuestas que la ciencia aún no ha podido contestar se responden con el Evangelio de Jesús. Y el Evangelio, hermanos, es un mensaje que no solamente lo necesitan los inconversos o aquellos que no han rendido su vida a Cristo, que no se identifican con la fe cristiana. El Evangelio es un mensaje que necesita el cristiano todos los días. Lo hemos dicho aquí, todos nosotros necesitamos acudir siempre, diariamente, a la cruz de Cristo. Recordar ese sacrificio que significó para nosotros. Y en esta sección de la carta a los romanos, Pablo está hablando de las malas noticias. El Evangelio significa buenas noticias, pero para conocer una buena noticia, primero hay que conocer la mala noticia. Y Pablo ha dedicado suficiente tiempo para hablarnos de por qué es necesaria la salvación. Y es porque el ser humano se ha rebelado contra Dios. Y las malas noticias pues no son gratas, hermanos. Hemos hablado de temas que no son gratos a escuchar para nadie, pero son necesarios, porque están en el Evangelio. Y vamos a hablar, hermanos, ahora llegamos al capítulo 3 de Romanos, versículos 9 al 18. Yo voy a dar lectura a este pasaje de la palabra de Dios. Romanos 3, versículos 9 al 18. Sigan con su vista. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus pies. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Oremos. Padre, gracias te damos porque nos has querido revelar el diagnóstico, la lectura precisa de nuestra terrible realidad como humanidad, Señor. Ayúdanos, Señor, a aceptar ese diagnóstico con humildad. Bendice este tiempo al acercarnos a tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nuestras mentes, en cada uno de nuestros corazones, Señor. Transforma. A quienes estamos en Cristo, haznos crecer, Señor. A quienes necesiten salvación, envía salvación y vida eterna. Sé glorificado en Cristo Jesús. Amén. 6 carencias universales de la humanidad. Y esta es la parte 1, porque este sermón estará dividido en 2. Entonces, como allá en las series de los 80s, habrá una segunda parte, ¿no? Continuará así. Hoy vamos a ver 3 carencias y, si Dios lo permite, la siguiente vez que veamos Romanos, veremos las otras 3 carencias. Todos hemos escuchado, hermanos, este dicho muy conocido, muy popular, y también todos hemos caído
en el error que advierte este dicho. Todos, sin excepción. Y el dicho al que me refiero es: dime de qué presumes y te diré de qué careces. La sabiduría detrás de este dicho, hermanos, se refiere a la facilidad con que los seres humanos nos autoengañamos o nos autopercibimos. ¿No es cierto? Es muy fácil que nosotros tengamos un concepto de nosotros mismos demasiado elevado o demasiado separado de la realidad. A veces nos sobrevaloramos en cuanto a nuestras capacidades. Nos sobrevaloramos en cuanto a nuestra bondad, en cuanto a lo bueno que somos. Y, mis amados hermanos, aquí en este pasaje, Dios nos está desengañando a la humanidad. Y nos está diciendo: lo que tú piensas que tienes en abundancia, lo careces totalmente. Lo careces totalmente. Hermanos, este tema del autoengaño está retratado en ese famoso cuento de Hans Christian Andersen, que todos conocemos, El traje nuevo del emperador. ¿Se acuerdan de ese cuento? Muy conocido. Había un emperador que su obsesión era lucir cada vez un traje más excepcional. A veces hasta desatendía el reino por conseguir las telas más exóticas y más finas de cualquier parte del mundo. Y un día llegaron dos pillos, pues, dos gentes que lo quisieron ahí aprovecharse, y le dijeron: Su Majestad, nosotros le vamos a confeccionar el traje con la tela más extraordinaria que usted se puede imaginar. No, pues me interesa. Nada más que esta tela tiene la cualidad de que se vuelve invisible ante los ojos de la gente que no es inteligente. La gente que no es inteligente no puede ver la tela. Entonces, solamente los inteligentes y que son dignos de un cargo van a poder ver la tela. Ahí es: pues adelante. Entonces ya les dio en su palacio un lugar para que empezaran a trabajar. Y un día que manda a uno de sus súbditos: ve a ver el avance. Al ver, no vio nada. Bueno, al entrar a asomarse no vio nada, no había nadie, no había tela. Y dice: bueno, le digo al rey que lo están timando. No, pero me van a tomar como un tonto. Entonces dice: Su Majestad, está una tela maravillosa, extraordinaria, está el trabajo, no me diga. Luego manda a otro súbdito y lo mismo pasa, ¿no? No ve nada, no había nada, pero dice: me van a tomar por un tonto. Finalmente va el rey a ver el avance. Y también pues no vio nada, pero ni modo que al rey lo tuvieran como un tonto, si ya sus súbditos habían dicho que estaba extraordinario. Dicen: no, qué barbaridad, este es el mejor traje. Y mandó a hacer un desfile para lucir su traje. Y ahí iban en el desfile, luciendo el traje nuevo del emperador, y todos ovacionando: ¡qué tela tan extraordinaria! Mira nada más, qué detalles. Hasta que un niño dijo: pero si va desnudo. Y a partir de ahí, todos empezaron a decir: sí, es cierto, está desnudo. Pero miren, hermanos, muchas veces así nos autoengañamos. Pensamos que somos buenos, pensamos que somos justos, que somos sabios, que somos capaces, y Dios nos quita, nos baja de la nube. ¿Y cuáles son las tres? Bueno, haré referencia a las 6 carencias. Si ustedes se dan cuenta, aquí habla de 6 carencias. El ser humano y toda la humanidad, hermanos, carece de justicia, carece de entendimiento, carece de una afinidad o búsqueda de Dios, carece de un sentido de rectitud hacia la vida que debe vivir, carece de propósito o utilidad con base al diseño que Dios le dio, ¿sí? Y finalmente carece de bondad. Hoy hablaremos de las 3 primeras, las 3 carencias universales
de la humanidad: justicia, entendimiento y búsqueda de Dios. Vamos a ver la primera, hermanos, versículo 10. Como está escrito, bueno, leo desde el 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Bueno, el error en el cual caían los judíos de la época del apóstol Pablo es que efectivamente se creían que mejores que los no judíos. Y Pablo está diciendo que nosotros los judíos somos mejores que los no judíos. Dice, en ninguna manera. Ya hemos acusado por el evangelio que todos, judíos y gentiles, todos están bajo pecado. Y ese es el primer obstáculo para poder acceder a una relación con Dios, hermanos. El primer obstáculo que la gente tiene es que se cree mejor que otros. Es decir, nos comparamos nuestra santidad o justicia ¿con quién? Con la del de junto. ¿Cuántas veces escuchamos una predicación y decimos, qué bueno que el pastor está diciendo eso porque a mi hermanito de aquí le cae muy bien, o a mi hermanita de aquí le cae muy bien? En lugar de decir, eso es para mí. No compares tu rectitud con la del de junto. Ese es el principal problema. Los judíos decían, nosotros somos mejores que los gentiles. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos a Dios, tenemos su ley, no comemos carne de cerdo, no hacemos nada los sábados, ¿no? Y Pablo dice, todos están bajo pecado. Ahora, hermanos, ¿no es cierto que ese problema que tenían los judíos de la época de Pablo puede ser el mismo peligro y el mismo obstáculo que tengamos ahora aquellos que hemos nacido en cuna cristiana? Eso de cuna cristiana suena muy raro, ¿verdad? Ayer nos decía la hermana Gamiochipi, ¿verdad? Que una hermana les dijo, tuve que entender que la cuna era más cristiana que yo. Porque realmente no existe tal cosa como cuna cristiana. Pero, ¿cuántas veces nosotros simplemente por la identidad religiosa, la afiliación, el hecho de venir a la iglesia, nos sentimos mejores que otras personas? ¿Te consideras mejor que otros? ¿Te consideras más santo? ¿Más justo? ¿Más sabio? A lo mejor te consideras más merecedor de las bendiciones de Dios, de los cuidados de Dios, de la protección de Dios, que los demás. ¿Por qué yo, si soy cristiano, fue al que me dio COVID y no a mi vecino junto que es bien borracho y que es maldiciente? Nos consideramos mejores que otros. Nos sentimos más cerca de Dios, más justos, más bondadosos. Pero la respuesta de Pablo es contundente. De ninguna manera somos mejores que ellos. Y voy a decir algo que quizá pueda sonar un poco difícil para muchos de nosotros escucharlo, mis amados hermanos. Pero dejémonos y deja, hermano y hermana, de considerarte mejor persona que los inconversos. ¿Por qué razón? Porque en aquello que eres mejor, o si algo bueno hay en ti, no es tuyo. Es Cristo en ti. Pero tuyo no es. Así que no somos mejores que los demás. Esta palabra en el versículo 10 es una cita del Salmo 14, 1 al 3. Este salmo se repite también en el Salmo 53, 1 al 3. Pablo cita la escritura, dice, como está escrito. Dice, la Biblia dice, está diciendo Pablo, no hay justo ni aún uno. Esta palabra justo en el griego es dikaios, ¿sí? Que significa, viene de observar, alguien que cumple perfectamente una regla, una ley, ¿sí? Denota rectitud de vida, ¿sí? Ahora, cuando dice la palabra de Dios que no hay justo ni a uno, ¿no, hermanos? No se refiere
a que los hombres de vez en cuando no den ciertos destellos de cosas buenas, porque ustedes pueden decir, bueno, incluso gente, vamos a irnos a extremos, gente atea hace buenas obras altruistas, ¿no es cierto? Y da dinero a los pobres y se involucra en causas buenas. Entonces, ¿por qué dice la Biblia que no hay justo ni a uno? Bueno, a lo que se refiere este pasaje, hermanos, es que ningún ser humano, en ninguna época de la historia, desde que hay seres humanos, ha alcanzado el nivel de rectitud y de justicia que la santidad de Dios demanda para que pueda tener Dios una relación personal con Él. Es decir, ¿qué tan lejos está la humanidad del estándar de justicia que Dios exige? Total y absolutamente lejos. Es decir, mis hermanos, no tenemos ni siquiera poquita justicia. De hecho, hermanos, hablando de justicia, para hablar de nuestra relación con Dios no existen grados de justicia. No es como en la escuela, que con 6 ya te alcanza para pasar, no. Con Dios, hermanos, o tienes una justicia como la del Hijo de Dios, o eres injusto. Para Dios, escuche esto, amados hermanos, para Dios está igual de lejos de su estándar de justicia el secuestrador, el violador, el ladrón, ¿sí?, el asesino, que el religioso, que el moralista, ¿sí?, que el legalista, que aquel que viene a la iglesia. Eso es lo que está diciendo Pablo. Todos están bajo pecado. El ateo y el no ateo. Todos están absolutamente carentes del nivel de rectitud que Dios exige para cualquier persona que se quiera acercar a Él. Total y absolutamente. Esa es la primera carencia, hermanos. Entre los judíos, la secta más estricta era la de los fariseos, así lo llama Pablo. Y los fariseos, en la época del ministerio terrenal de nuestro Señor, era el sector erudito en teología, eran expertos en sagradas escrituras, en cuestiones espirituales, pero también eran ejemplo de moralidad. Vamos, si alguien era considerado alguien cercano a Dios, eso eran los fariseos. Eran tenidos como ejemplo de moral entre el pueblo. Bueno, pero Jesús, a quienes les dedicó las palabras más fuertes, hermanos, a este sector. Justamente. Jesús los enfrentó en varias ocasiones y advirtió a sus discípulos a evitar caer en la hipocresía de los fariseos. Ahora, por otro lado, en la época de Jesús, entre los judíos, ¿cuál era el ejemplo máximo de un pecador? El publicano. El publicano era un recaudador de impuestos. Recuerden, los judíos estaban invadidos por Roma y los romanos tenían la costumbre de que entre los pueblos subyugados contrataban gente que estuviera dispuesta a trabajar para ellos, para recaudar impuestos. Y esto era una especie de negociación que era pues conveniente para ambos, ¿no? Porque por un lado, Roma recaudaba los tributos y este recaudador tenía cierto margen de acción que el imperio le permitía para abusar del pueblo. Es decir, tú cobras lo que la ley romana dice, pero si tú te inventas por ahí impuestos, nosotros no diremos nada. Entonces, era una forma en la cual se enriquecían muchos. Ahora, veámoslo desde el punto de vista de los que pagaban los impuestos, ¿no? O sea, era el típico corrupto, funcionario corrupto que te extorsionaba, ¿no? Es como, ¿cuántas veces aquí, voy a poner un ejemplo que puede parecer, ¿no? ¿Cuántas veces aquí un agente de tránsito te ha detenido y ya te ha insinuado una mordida, ¿no? Que le des una mordida. Bueno, es historia de muchos años aquí en nuestro medio. Bueno, pues esos eran los publicanos, eran extorsionadores, eran gente que
se inventaban tributos. Entonces, eran los peores pecadores para un judío. Y Jesús dice en una ocasión, y vayan conmigo a este pasaje en Lucas 18:9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Note, aquí está el tema del autoengaño, Jesús está hablando, unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿Confías en ti mismo como justo, como justa? Bueno, Jesús está dedicando esta parábola a ellos. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Si Jesús lo hubiera contado en esta época, quizá hubiera dicho, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era un pastor de iglesia y el otro era un secuestrador. Para que más o menos tengan una idea, ¿no? El fariseo, el religioso, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias. Ahora, y ustedes pueden ponerle el tono de su voz. Ahí, al fariseo. Un tono religioso. ¿Sí? Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, a pesar de que no somos justos, nos gusta pensar de nosotros mismos que sí lo somos. A tal grado que nos hemos convencido que somos muy buenas personas. Se ha dicho esta expresión, que cuando te enteres que alguien está hablando de ti, no te enojes. Eres mucho peor de lo que esa persona está hablando de ti. ¿Cómo te consideras? ¿Una persona buena o una persona mala? Ahora, alguien pudiera decir, a ver, no, yo, no soy perfecto, lo admito. Pero trato de vivir una vida dentro de los límites correctos del testimonio cristiano, y procuro no hacer daño a nadie. Es más, a veces también, cuando tengo oportunidad, hago bien y hago obras de caridad y hago obras de misericordia. Bueno, como ya dije un momento, los ateos también lo hacen. Gente que niega la existencia de Dios, los idólatras y, gente que vive en inmoralidad. Yo conozco gente que en el trabajo, que su vida no es muy correcta y de repente es muy altruista, ¿no? ¿Qué dice de esas buenas obras Isaías 64:6? ¿Nos alcanza eso para poder tener una relación con Dios? Isaías 64:6 es Dios hablando nuevamente, dándonos su opinión respecto a esas obras de justicia de las cuales nosotros nos enorgullecemos tanto. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Sin tratar de ser muy gráfico y descriptivo, pero tu justicia ante Dios es suciedad y un trapo inmundo. Un trapo que nadie quiere tocar. Pablo lo expresó así, escribiéndoles a los filipenses. Después de enlistar todo su currículum vitae de Pablo, diciendo: yo nací de la tribu de Benjamín, fariseo, hebreo de hebreos, educado a los pies de Gamaliel. Filipenses 3:8-9, también vayan conmigo. Después de enlistar todo eso de lo que él era,
irreprensible en cuanto a la ley, etc. ¿Cómo consideraba Pablo aquello de lo cual la gente se enorgullece? De lo cual el religioso se enorgullece, amados hermanos. Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. La palabra basura en el original es, lo tengo por estiércol, para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Escuche esta expresión: no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia, note esto, subráyelo, que es de Dios por la fe. Ahora aquí Pablo está hablando de dos justicias: su propia justicia y la justicia que es de Dios. Si yo quiero, y la mayoría de la gente está engañada pensando que su propia justicia es suficiente para acercarse a Dios. Por eso tratan de esforzarse tanto para que cuando llegue el día de su muerte tengan un récord más o menos bueno de justicia. Pero dice Pablo, no, mi justicia la tengo por basura. No puedo yo llegar a Dios con mi propia justicia. Y déjame decirte, amigo y amiga, hermano y hermana, quien quiera que me escuches, es imposible que con tu propia justicia llegues a Dios. ¿Por qué? Porque tu propia justicia es trapo de inmundicia ante Dios. Ya lo leímos, hermano. Y con un trapo de inmundicia nadie quiere tener nada que ver. Así ve Dios de despreciable tu propia justicia. Entonces, ¿qué necesitas? Lo que dice aquí Filipenses 3:9. La justicia de Dios que es por la fe. Esa sí es perfecta. Pero no la tengo. Bueno, vamos a seguir viendo qué dice la Escritura. No se pierdan estas predicaciones de Romanos. La afirmación de la Escritura de que no hay justo ni aun uno tiene un propósito, hermanos. Y yo creo que Pablo está tratando de despertar emociones aquí entre la audiencia, sobre todo entre los judíos, pero entre todos sus lectores. Y es que sepan que están en serios problemas ante Dios. ¿Por qué? Porque si no hay justo ni a uno, y ya Pablo ya condenó a todos, al moralista, al religioso, a todos, a los judíos y a los gentiles. Piensa por un momento si el día de mañana, lunes, tocaran a tu casa y llegara la autoridad y te dijera, ¿sabe qué? Hay una orden de aprehensión contra usted. Venimos a llevarlo. ¿Qué dirías? ¡Ay, qué padre! Esto me genera mucho gozo. ¿Cómo no? Hay emociones en ese momento que te van a hacer empezar a hacer acciones para salir de ese estado crítico legal, ¿no? Eso es lo que está haciendo Pablo aquí. Hay una condena sobre ti. Estás en problemas legales con Dios. Aún con todo aquello de lo cual tú crees que tienes en abundancia, no es así. Y nosotros, hermanos, seguimos todavía autoengañados. De acuerdo al testimonio del Evangelio, tú eres una persona carente de justicia. ¿Qué tan carente? Totalmente carente. No hay en ti ni siquiera un poco de rectitud. Y de hecho, lo poco que puede haber de rectitud, como ya lo vimos, es aborrecible ante Dios. Aquí es donde el Evangelio toca tu corazón, donde el Espíritu Santo toma esta palabra y primero actúa en tu mente y después toca las fibras de tus emociones. Estoy convencido que todo cristiano tiene que pasar por esa experiencia traumática por la cual pasaron varios personajes en la Biblia. Es una experiencia totalmente emocional.
pero producto de que Dios te ha notificado que estás en problemas legales con él. Isaías 6, 1 al 7. Isaías capítulo 6, 1 al 7. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Nota el 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaban, y la casa se llenó de humo. Note el 5. Entonces dije: ¡ay de mí! ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. ¿Has experimentado, has pasado por esta experiencia traumática ante Dios? Hay la historia de un himno muy antiguo, cuyo autor es centroamericano, ya está en la presencia del Señor. Él fue rescatado de las garras del alcoholismo y compuso un himno. Y en el coro, el himno decía: a mis pies el infierno se abrió, y clamé con el alma a Jesús. Y al instante la escena cambió por la hermosa visión de la cruz. Así se llama el himno, de hecho, la visión de la cruz. En medio de ese pecado, Dios te da una revelación. Esto es algo sobrenatural, hermanos. Esto es algo que el Espíritu Santo provoca en ti. Cuando Dios te notifica legalmente que estás en problemas legales con Dios, tú sí sientes: estoy perdido. Si muero hoy, ¿qué va a pasar conmigo? Si hoy me presento ante el juicio de Dios, ¿cuál va a ser el veredicto? No soy justo. Dice Isaías: ¡ay de mí! Soy muerto. El caso de Pedro, Lucas capítulo 5, versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro, un experto pescador, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Esa es la experiencia traumática, cuando Dios te revela que estás en problemas. Nadie puede presentarse ante Dios. Nadie puede decir que ha sido revestido de la justicia de Dios sin haber pasado por esta experiencia que pasaron Isaías, el profeta, y Pedro en aquella barca. Un sentimiento de profunda agonía, de profunda sentimiento de pérdida. Ayer platicaba con uno de los pastores de las iglesias y me contaba una experiencia. Hace años, me dijo, me llamaron de una iglesia para atender un caso de una persona que estaba poseída por un demonio. Y era un integrante de una familia de mucha tradición y de mucho arraigo entre las familias bautistas de la ciudad.
Y cuando el Señor obró y esta persona estaba lista para recibir el Evangelio, le presentamos el Evangelio. Y era una persona que creció. Cuando esto ocurrió, esta persona ya estaba en sus 40, pero creció desde niña en la iglesia. Dijo, ¿por qué nadie nunca me dijo esto? Creció en la iglesia, iba a la escuela dominical, oraba, cantaba, hacía de todo, pero no había sido salva. Y a los 40 años, después de una experiencia terrible, dice, ¿por qué nunca me hablaron de esto? Dios no quiere simplemente que tú te presentes ahí con una identidad religiosa, sino que hayas pasado por esa experiencia traumática. Pero una segunda carencia del que nos habla Romanos 3, hermanos. Versículo 11, en la primera parte. Ya vimos, primero carecemos de total justicia. En segundo lugar, carecemos de entendimiento. No hay quien entienda, dice este pasaje. Esta palabra griega, entienda, es la palabra suniemi, que tiene un significado muy interesante, ¿no? Significa traer o establecer conjuntamente dos situaciones. Es decir, por implicación, dice el diccionario bíblico, es la capacidad de entender o de unir lo percibido con la percepción, o simplemente la capacidad humana y mental de entender la realidad. La mente. La mente está dañada por el pecado. Todos venimos a este mundo ya con una mente dañada por el pecado original. ¿Y cuál fue el principal mandamiento, hermanos? El más grande de todos los mandamientos. Usted lo conoce, Mateo 22:37. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, a Dios lo debemos de amar con todo lo que somos, incluyendo nuestra capacidad de raciocinio y todas nuestras capacidades mentales. Pero el pecado ha afectado también esa parte de nosotros. La Biblia utiliza varias expresiones para referirse a este estado deteriorado de la mente humana debido al pecado. Al pecador se le llama en la Biblia necio, fatuo, insensato, simple, falto de cordura. Y solamente son algunos de los términos que la Biblia dice. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Pablo habla aquí? Y el Salmo dice, no hay quien entienda. Porque la verdadera sabiduría e inteligencia, ¿cuál es la base, hermanos? Salmo 111:10 lo dice. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Note, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Es decir, la capacidad mental humana solamente es restaurada cuando se restaura la comunión con Dios. Pero el hombre sin Dios no tiene completamente su facultad mental. Y esto también puede ser motivo de debate para muchas personas. No, espérame. O sea, vivimos en la era en donde la mente humana ha puesto de manifiesto mucho avance, ¿no es cierto? Pero antes de responder a esa objeción, hermanos, vamos a ver algunos otros pasajes. Proverbios 13:15 dice, el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Es decir, hay una clara relación entre el pecado y el carecer de buen entendimiento o de buen juicio. ¿Sí? Pablo ya hizo referencia en esta misma carta, cuando hablaba de que la humanidad ya no es capaz de percibir la existencia de Dios. Y dice, profesando ser sabios se hicieron necios. ¿De qué manera podemos ver la falta de entendimiento asociada al pecado humano? Bueno, les voy a dar un ejemplo de una investigación que se hizo. Se ha
investigado, los sociólogos del crimen, han investigado los niveles de IQ, que ustedes saben que es el estándar para medir la inteligencia humana, con el hecho de ser delincuentes. Y entonces, la inteligencia pues, es un factor que se utiliza para el análisis en la criminología. Y la pregunta sobre si los delincuentes son menos inteligentes que los no delincuentes, pues ha sido motivo de investigación. Y note cómo en un estudio realizado en 1988 se determinó, porque se estudiaron a varios delincuentes, tanto encarcelados como en libertad, ¿sí?, que en promedio los delincuentes presentan un cociente intelectual 92 puntos en promedio, es decir, 8 puntos por debajo de la media. Es decir, las personas que son delincuentes, que infringen la ley, que han estado en la cárcel, ¿sí?, presentan un IQ más bajo. Hay otro estudio con los mismos resultados que se hizo en Chile. Es decir, las personas que se dedican a lo malo, a robar, a secuestrar, etcétera, pues no son, aunque muchas veces se les admira, ¿no?, por la habilidad que tienen para hacer sus fechorías, pero en realidad tienen un IQ más bajo. Pero más allá de estos estudios, mis amados hermanos, nosotros podemos darnos cuenta de que el ser humano, en general, la humanidad, carece de entendimiento y de buen juicio, y aquí sí responde la objeción de hace un momento. Miren, es cierto, hay muchos avances en la ciencia y en la tecnología. Esta generación somos testigos de ello. Pero vean, el ser humano, escuche, ha sido capaz de ir a la luna y de colocar satélites en el espacio, pero no ha sido capaz de colocar un plato de comida en la mesa de cada niño en este mundo. Para eso no da la inteligencia humana. El ser humano ha sido capaz de crear tecnología con inteligencia artificial para mantener limpias las casas. Ahora están los robots, ¿no?, que limpian las casas, y eso va a ser ya el futuro. Ya está siendo el presente en muchos. Pero no ha sido capaz de solucionar el deterioro y la contaminación de nuestra casa común, de este planeta. El ser humano ha sido capaz de inventar tecnología para comunicarse con voz y video con cualquier persona que está del otro lado del mundo. Pero no ha sido capaz, su sabiduría no le ha dado para que la comunicación con los que tenemos cerca sea más respetuosa, más empática, más misericordiosa. Vamos, sea más saludable en términos generales. O por lo menos que se dé, porque ya, ¿cuántas veces está la familia ahí? Cada quien en su celular, ¿verdad? Y ahí están, juntos. Conectados con el otro lado del mundo, pero desconectados con el que tenemos cerca. Otro ejemplo, el ser humano ha descubierto tratamientos farmacológicos y quirúrgicos para muchos males mortales, pero no ha encontrado la manera para que toda la gente tenga acceso a esos tratamientos. ¿Por qué? Porque el entendimiento del hombre está dañado. No es capaz de amar. Todos necesitamos buen juicio y de una buena mente para vivir en este mundo, hermanos, pero el pecado nos ha afectado. Miren, podemos decir esto, y piensa por un momento en tu vida. En aquellos momentos de tu vida en la cual has pasado por un momento de ofuscación espiritual o enfriamiento espiritual, en donde el pecado te ha influenciado, ¿cómo fueron tus decisiones que tomaste durante ese periodo? Malas. ¿Por qué? Porque nadie piensa bien bajo la influencia del pecado. Nadie. ¿Sí? Siempre el pecado va a dañar tu capacidad mental para solucionar conflictos, para fortalecer tu matrimonio, para mejorar tus relaciones, para tener una mejor calidad de vida. Pero sobre todo, el pecado te aleja para acceder a la sabiduría necesaria para tener la salvación en Cristo Jesús. Porque el Evangelio solamente opera en una mente que ha sido restaurada. Jesús primero expulsaba a los demonios, hermanos, y después
hablaba del discipulado. Se requiere una mente liberada. Pero la tercera carencia, hermanos, que vemos aquí, ya hemos visto dos. Toda la humanidad carecemos del nivel de justicia que necesitamos. Toda la humanidad carecemos de entendimiento. Y en tercer lugar, toda la humanidad carece de una búsqueda de Dios. Dice, no hay quien busque a Dios. Y bueno, al igual que pasa con los puntos anteriores, algunos podrán objetar, a ver, espérame, no, me cuesta trabajo aceptar el hecho que la Biblia diga, no hay quien busque a Dios. Incluso, por ejemplo, el sociólogo diría, pues la mayoría de los seres humanos se identifica con una religión, ¿no? Y los cristianos dirían, bueno, ¿y nosotros qué? Pues estamos aquí en la iglesia, estamos buscando de Dios. Bueno, aún así, hermanos, esto es verdad. Porque nadie, lo que se refiere a este pasaje, escuche bien, es que nadie busca a Dios por su propia iniciativa. Nadie busca a Dios por su propia iniciativa. De hecho, cuando alguien busca a Dios, es porque Dios ya ha puesto en esa persona una disposición hacia Él que antes no tenía. Un milagro. Y para eso se requiere exponer a las personas con el Evangelio. La Biblia dice, hermanos, sobre este concepto de buscar a Dios. Voy a leer solamente 3. No los busquen. 1 Crónicas 16:11. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Salmo 69:32. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Amós 5:6. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Sofonías 2:3. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad su justicia, buscad mansedumbre, quizá viviréis, guardaos en el día del enojo de Jehová. Hermanos, todos estos versículos tienen en común esto, que es un deber de todo ser humano que buscar a Dios. Sin embargo, no hay quien busque a Dios, denuncia el Evangelio de Pablo. El diagnóstico divino es que los seres humanos no ansían a Dios, no desean a Dios. Ahora, si la humanidad no está buscando a Dios, hermanos, ¿qué es lo que está buscando? Hay una encuesta que se realizó que se llama Lo que le preocupa al mundo. Y los resultados de esta encuesta, hermanos, es que la humanidad, los 3 temas que más le preocupan al mundo es la seguridad económica. En primer lugar, eso salió en primer lugar. Seguridad económica. En segundo lugar, seguridad física, es decir, menos violencia. Y en tercer lugar, gobiernos menos corruptos. En eso está la mente de los seres humanos en la actualidad. Y no quiero sonar insensible, hermanos, son temas que a todos nos deben de interesar. Pero nuestra búsqueda, a la cual somos llamados como el más alto nivel y como la más alta prioridad, es buscar a Dios. Jesús lo dejó muy claro en el Sermón del Monte. Todos los seres humanos, en Mateo 6:33, que dijo Jesús, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué estás buscando en la vida? Felicidad, prosperidad económica, seguridad, está bien, pero está mal si no estás buscando primero que eso a Dios, el reino de Dios y su justicia, su influencia, su gobierno en tu vida. Una definición de pecado que una vez escuché. ¿Qué es pecado? Pecado es no desear a Dios y desear cualquier otra cosa. Y hay mucha sabiduría detrás de ese pensamiento. 3 carencias universales y absolutas de la humanidad respecto a nuestra imposibilidad de acercarnos a Dios. Todos los seres humanos carecemos
de la justicia que Dios exige para que podamos tener acceso a Él. Todos los seres humanos carecemos de un entendimiento adecuado, y todos los seres humanos carecemos de una afinidad hacia Dios. Aún tú, cristiano o cristiana, todo aquello que implica buscar a Dios no va en armonía con tu carne. Orar no es algo que le apetece a nuestra carne. Abrir la Biblia, leerla, estudiarla, meditarla, no es algo que le apetece a nuestra carne. Tenemos que luchar, hermano. Y todos los días luchamos contra la carne para poder vencer esos obstáculos debido a esas carencias. Pero aquí viene la buena noticia. Sí hubo un integrante de la raza humana al cual no aplican estas carencias. Uno solo. Es decir, este integrante del género humano es el único que sí posee una rectitud perfecta, un entendimiento nunca afectado por el pecado y una afinidad absoluta y permanente hacia Dios. ¿De quién hablo? De nuestro Señor Jesucristo. Él, por sus méritos perfectos y por su obra en la cruz, te ofrece a ti llenar esas carencias, esos vacíos que tú has intentado hasta ahorita llenar por tus propios esfuerzos. Pero ya vimos, por más esfuerzos que hagas, tu justicia es despreciable ante Dios. Mejor déjate revestir por la justicia de Cristo. Deja que Cristo toque tu mente y renueve tu mente, tu manera de pensar. Te dé un entendimiento nuevo. Y deja que el Espíritu Santo cambie tu corazón. Que dejes atrás un corazón que no desea a Dios, que no apetece a Dios, por un corazón que lo que más anhela es Dios. Pero todo esto solamente es posible porque Cristo Jesús vino. Y Él demostró en su vida terrenal que Él era nuestro representante perfecto para llevarnos a Dios. Veíamos en la escuela dominical, ese animalito que iba a ser sacrificado tenía que ser sin mancha, sin defecto. Jesucristo es ese cordero sin defecto que fue ofrecido por nosotros. Que el Señor obre en los corazones de todos nosotros y nos lleve a gozar en nuestra vida diaria, hermanos, de un nivel de justicia, de entendimiento y de afinidad hacia Dios por la obra de Cristo en la cruz. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, gracias te damos por querernos revelar nuestra condición triste, lamentable, y ayúdanos a nunca olvidar, Padre, lo que somos como seres humanos. Y ayúdanos a darte toda la gloria a ti, Padre. Porque aún siendo esta nuestra condición, tú tuviste a bien, Señor, revestirnos de la justicia de Cristo. Gracias te damos, Señor, porque nuestros pecados han sido perdonados. Nos has lavado en la sangre del Cordero. Nos has dado una nueva mente. Como dice tu palabra, ahora tenemos la mente de Cristo. Señor, concédenos adorarte con nuestra mente. Que
nuestra mente esté ocupada sirviéndote para ti, Señor. No ocupada para el pecado, no sirviendo al pecado, porque ya no servimos más al pecado. Ayúdanos a servirte a ti con nuestra mente, a amarte con nuestra mente. Y ayúdanos, Padre Santo. Gracias te damos por ese corazón que te busca, que tú nos has dado. Como dice el salmista, tu rostro buscaré, oh Jehová. Ayúdanos a que lo primero que hagamos al despertar sea buscarte. Que lo que hagamos al concluir un día sea buscarte. Que todo lo que hagamos durante el día, Señor, sea estar en esa búsqueda de ti. Disfrutar de tu presencia. Estar conscientes de tu presencia, Señor. Gracias te damos por tu evangelio. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.